hoy quiero compartir con ustedes es un título que yo creo que es muy oportuno que tú le prestes mucha atención, sobre todo en los tiempos en los cuales estamos viviendo. El título de hoy es La convicción de morir por Cristo. Así, la convicción de morir por Cristo. ¿Cuántos de nosotros le evitaríamos la muerte a alguien que se ha dispuesto a morir por Cristo? Y esto es prácticamente inevitable. Yo creo que cada uno de nosotros hiciera lo posible para que esto no aconteciera en la vida de una persona que ya ha resuelto morir por Cristo. Para aquellos que nos visitan por primera vez, nos encontramos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya entramos en el capítulo número 25, finalizando el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El domingo pasado fuimos testigos que el apóstol Pablo compartió con un grupo de pastores en Éfeso, a los cuales mandó a llamar porque quizás ya no los vería más. Y uno de los problemas más difíciles en la vida práctica que cada cristiano, que cada siervo del Señor se tiene que enfrentar es saber los puntos en los cuales nunca podemos ceder y ante los cuales las demás consideraciones no pueden ni siquiera objetar ninguna de nuestras convicciones. Pero también debemos discernir cuáles son espiritualmente los propósitos que deben ceder ante las presiones externas. Pero también muchas veces tenemos que estar conscientes de aprender cuáles son los que deben ser llevados a cabo aun cuando nuestra vida está en juego. ¿Cuáles son esos propósitos a los cuales nosotros no podemos decir, déjame pensar, mañana te lo tengo que decir, déjame orar, porque es como dijéramos como buen latino para ayer? Si avanzamos con Cristo en nuestra vida, guiado por el Espíritu Santo, glorificando a Dios, todo lo que nosotros vayamos a hacer, vamos a tener la fuerza suficiente para poder terminar y terminar bien. La porción de las Escrituras que hoy vamos a estar estudiando contiene los pasos sucesivos del apóstol Pablo. Recordemos que el título del domingo pasado fue El precio de servir a Dios. Ya el apóstol Pablo, por cada ciudad que iba, le estaban anunciando por medio del Espíritu que le estaban esperando sufrimientos y aflicciones en Jerusalén. Y el apóstol Pablo está consciente de esas aflicciones porque en parte durante todo su viaje o durante todo su ministerio él vivió algo del sufrimiento por predicar el evangelio. De manera que hasta aquí el apóstol Pablo ha sido testigo junto con sus compañeros de viaje de la realidad que le espera. Aún así el apóstol Pablo no quiere claudicar. Ya le han dicho de muchas maneras al apóstol Pablo que le esperan sufrimientos en Jerusalén. Se lo han profetizado y muchos hombres de Dios han llorado con él para que él no vaya a Jerusalén. Por lo tanto, la convicción del apóstol Pablo de morir por Cristo es tan digna de imitar que yo te pido hoy que tú puedas atender diligentemente. Tristemente, a veces las convicciones que Dios pone en los siervos del Señor de seguir adelante, aun cuando la muerte, o mejor dicho, cuando el ataúd ya está listo esperándote, son difíciles de entender. Y el apóstol Pablo es una persona indetenible, como dije el domingo pasado, lo repito hoy, en cuanto a las convicciones aún de sufrir por Cristo. Pablo había dispuesto a morir por Cristo y por la causa de Cristo, y nada ni nadie podía detener eso. Ahora, ¿saben por qué, IFG? Porque había sido una convicción puesta por el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué podemos aprender de la convicción que Dios había puesto en la vida de Pablo por medio del Espíritu Santo de morir por Cristo? Aquí está la bendita Trinidad. Te repito mi pregunta. ¿Qué podemos aprender de la convicción que Dios había puesto en la vida de Pablo por medio del Espíritu Santo para morir por Cristo? Los tres trabajando para su gloria en una sola persona llamada Pablo. El número uno, el firme propósito de seguir y terminar su llamado.
Pablo estaba decidido a continuar a pesar de lo que ya había vivido y el riesgo que esto llevaría si llegase a Jerusalén. Ya se había despedido de los hermanos en Asia, ya había llamado también a un grupo de pastores y les había dicho que debían cuidar el rebaño que Cristo había comprado a precio de sangre, de manera tal que estos pastores debían entender el precio tan alto que tenían que pagar. Pero estos pastores también fueron testigos de cómo el apóstol Pablo no claudicó, dejándoles también el ejemplo de seguir hacia adelante. Leamos la lectura que nos sigue en nuestra serie después que este equipo misionero junto con el apóstol Pablo sale de Éfeso. Hechos de los Apóstoles 21 del 1 al 11. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que partía a Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí, o sea, en Tiro. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y pasado aquellos días, 7 días, partimos y nos emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Pues de arrodillarnos y orar en la playa nos despedimos unos a otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea un cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos. Escuchen esto ahora. Y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice una vez más el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Lucas nos narra todo el recorrido que Pablo y su equipo, incluyéndolo a él, hizo desde que salió a Éfeso y llegó a Cesarea. Algunas de estas ciudades ya habían sido o habían formado parte del ministerio evangelístico del apóstol Pablo en viajes anteriores. Y todo parece indicar que él quería ver cómo se encontraban esas ciudades que de una u otra manera ya habían sido predicadas con el evangelio y que quizás ya habían establecido algunas iglesias en algunos lugares. Pablo también quería ver cómo se estaban desarrollando, de manera que a pesar de todo su meta final era llegar a Jerusalén como judío y de esta forma poder predicar con su testimonio el evangelio a sus hermanos, porque su esperanza era de ganar a sus compatriotas para Cristo. Él no quería desligarse de su tradición judía y así poder lograr la salvación predicha a todo Israel. Este era el propósito al cual todo lo demás debía ceder. Este era el motivo que movía a Pablo a hacer su recorrido y no terminar sin llegar a Jerusalén. Pero vemos cómo continuamente le están diciendo al apóstol Pablo: te esperan sufrimientos. Advierten a Pablo en Tiro en los 7 días que estuvieron allí, que se quedaron, de los posibles peligros que se avecinan. El apóstol Pablo parece ser un poco obstinado si hubiese vivido en el siglo XXI. El Espíritu Santo una vez más le da testimonio al apóstol Pablo que le esperan aflicciones y cadenas. Debe entonces haber existido dentro de la mente y el corazón del apóstol Pablo una convicción tan grande que superaría las aflicciones que le están diciendo al apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que el mismo Espíritu Santo ponga en nosotros la convicción de sufrir? Eso es algo sobrenatural, no es algo común.
Por lo tanto, se queda allí en Cesarea, donde quizás debió haber existido una iglesia muy temprana establecida. Recordemos que estamos en el capítulo número 21. Pero recordemos que el apóstol Pedro fue a Cesarea y allí predicó el evangelio en la casa de Cornelio, porque él no quería reunirse con Cornelio, porque Cornelio era gentil. Esa es la importancia de no perderse la serie. Quizás ya el apóstol Pablo geográficamente hace un recorrido para ir visitando, porque lo más probable, debido a todo lo que se le está diciendo al apóstol Pablo, él no vuelva a ver a esas personas. Y no quiere partir de este mundo sin antes haber visto el desarrollo evangelístico y el crecimiento espiritual de aquellas personas que el Señor había llamado. Eso es lo que debe hacer un siervo del Señor. Ellos llegaron a Cesarea, una ciudad importante de la costa del norte de Judá, porque era una ciudad que tenía mucho desarrollo. Estaba ubicada en el mar Mediterráneo. Y le ponen Cesarea por César Augusto. Era una ciudad muy importante. Y cuando llega allí encontramos a Felipe, uno que era de los 7. Esta persona tiene 4 hijas que profetizaban. Eran doncellas, quiere decir que no habían conocido varón. Aunque no se reconoce aquí ninguna profecía por parte de las hijas de Felipe, profetizar es presentar una comunicación divina a otra persona o a un grupo de personas. Aunque repito, no se recoge ninguna profecía por parte de las hijas de Felipe, cabe notar aquí que la profecía no vino por parte de las hijas de Felipe, sino por parte de Agabo, que es un hombre. Este es el cumplimiento que se vio en el libro de los Hechos como una persona, como una promesa cumplida a muchas personas. En Hechos capítulo número 2 se habló, pero esto es algo que en el Antiguo Testamento el Señor ya había profetizado, y ahora aquí en el libro de los Hechos se le está dando cumplimiento, y esa es la promesa de Joel 2:28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Así que tristemente lo tengo que decir, tristemente esta es una de las formas más sutiles de las falsas enseñanzas de hoy. Usan estos pasajes para que se levanten mujeres que se dicen ser llamadas profetisas. Y una promesa, cuando se cumple, ya se cumplió, deja de ser promesa porque ya llegó el cumplimiento. Y profetizan muchas mentiras, cuestiones que más bien exacerban de una u otra manera las emociones. Una vez que el canon está cerrado, ya lo que se tenía que profetizar ya se profetizó. Lo que tú y yo necesitamos para aprender sobre los acontecimientos futuros están en los 66 libros que se describe como las Escrituras. No hay que profetizar nada, ya todo está dicho. Lo único que hay es que creer en lo que Dios plasmó en esos 66 libros. De manera que todo sufrimiento, toda aflicción, toda persecución, toda agonía que pasemos por el Evangelio está descrito en ese libro que tiene 66 libros, que se llama la Biblia. Así que si quieres saber qué te espera por predicar y vivir el Evangelio, lee las Escrituras y no escuches a profetisas y falsos profetas que profetizan sufrimiento que muchas veces no tienen nada que ver con el Evangelio. Engañan a las personas porque las personas no leen ni estudian las Escrituras. Y como no leen y tampoco estudian las Escrituras, son presas fáciles de los engaños, diciéndoles que sufrirán por cualquier cosa que no es el Evangelio. Y el sufrimiento que le espera a Pablo y FG en Jerusalén no es por cualquier cosa, es por el Evangelio. Una cosa es sufrir por malas decisiones que tomemos en la vida, y otra muy diferente, que es la situación del apóstol Pablo, sufrir por el Evangelio, predicando el Evangelio, cumpliendo la voluntad del Señor. Así que la preocupación de los hermanos por la profecía que le esperaba ser cumplida al apóstol Pablo en Jerusalén sigue siendo un tema de atención.
Porque como hemos leído y hemos visto, aquellos que han seguido esta serie, es algo repetitivo. Le esperan sufrimiento. Ya se había dicho muchas veces y se había escuchado con frecuencia que le esperaba sufrimiento al apóstol Pablo. Me imagino cómo se sentían esos compañeros del apóstol Pablo. Oye, Pablo, ¿qué te pasa? Detente. Te están esperando en Jerusalén para lincharte. ¿Por qué tú persistes en ir a Jerusalén? ¿O acaso tú solamente tienes el Espíritu Santo? Como digo yo, para colmo, llega a Cesarea Agabo, un profeta. Después que lo despiden en Tiro y que los hermanos por medio del Espíritu Santo le dijeron al apóstol Pablo que le esperaba sufrimiento en Jerusalén, allí en Cesarea llega un profeta Agabo y da una profecía simbólica del juicio venidero que le espera al apóstol Pablo en presencia de los hermanos que estaban allí. El cinto quizás podría ser un símbolo de dedicación completa al servicio del Señor Jesús y su evangelio. Lo que quiere decir que le estaba dando una seguridad que todo lo que estaba simbolizando el profeta Agabo sí o sí iba a acontecer. Por lo tanto, la profecía cristiana era un don que el Espíritu Santo le había dado a Agabo y él habló directamente de parte de Dios. Tiempo después, el apóstol Pablo hace uso simbólico de este cinto que escogió Agabo para profetizar el sufrimiento que le esperaba al apóstol Pablo en Jerusalén cuando Pablo le escribe a los Efesios. En el capítulo 6 de esa carta, en el verso 14, miren lo que dice el apóstol Pablo. Permaneced pues firmes, ceñido con el cinturón, con el cinto, con la correa, como diría un buen ecuatoriano, de la verdad, vestidos con la coraza de justicia. El cinto, por lo tanto, era una correa que se amarraba o se abrochaba alrededor del cuerpo para asegurar y sostener bien la ropa. Y Pablo lo usa para describir la armadura de Dios, y Agabo lo usa para describir cómo iba a ser atado el apóstol Pablo y lo que él iba a sufrir. Por lo tanto, estos métodos de anunciar eventos futuros, estoy seguro en ese momento que traería a la memoria de los que estaban allí viendo todo aquello, el sufrimiento que pasaron muchos antiguos profetas que también tuvieron que pagar el precio por predicar el evangelio. Y un ejemplo de ellos fue el profeta Jeremías, cuando tuvo que profetizar a la nación todo lo que le vendría, pero todo lo que él también tenía que pagar. Se le ha llamado teológicamente, por los años de los años, el profeta llorón por el sufrimiento que tuvo que pasar Jeremías. Y en el capítulo número 13 de su libro, en los primeros 2 versos, miren cómo Jeremías describe esto. Así me dijo el Señor: ve y cómprate un cinturón, un cinto de lino, y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura. Esto era algo simbólico, algo que cada judío conocía muy bien. La decisión que había tomado el apóstol Pablo no solo estaba atestiguada por lo que el Espíritu Santo le venía informando en cada ciudad, sino también que su conciencia le decía que era un precio que tenía que pagar por cumplir su misión. Esto nos lleva entonces a la segunda enseñanza de hoy. Las persuasiones, escuchen bien este segundo punto, probaron la convicción de Pablo a la guía interna del Espíritu Santo. Las persuasiones probaron la convicción de la guía interna del Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque leamos detenidamente cómo se desarrolló una vez estando allí en casa de Felipe el evangelista en Cesarea, cómo se desarrolló todo lo que ya se venía diciendo. Le estaban diciendo al apóstol Pablo que le esperaban sufrimientos, que no fuera, que lo pensara. Yo creo que aquí en casa de Felipe, yo creo que llegó a la cúspide de la preocupación de los que estaban al lado del apóstol Pablo en cuanto a lo que ya se venía repitiendo continuamente. Los amigos del apóstol Pablo ya creo que tienen que poner un stop a esta profecía y como amigos que son, deben tomar una decisión. Pablo, yo creo que esto hay que resolverlo.
Yo creo que no es sabio que tú continúes tu viaje. Desde que salimos, las personas sienten por el Espíritu que te van a linchar en Jerusalén. Y yo creo que fue una oportunidad muy buena en casa de Felipe, el evangelista, de que ellos se sentaran y evaluaran dicha situación. Vamos a ver qué es lo que Pablo hace entonces. Si los escucha a ellos, escucha la voz interior del Espíritu. Versos 12 al 16, Hechos 21. Al escuchar esto, la profecía del profeta Agabo, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos una vez más que no fuera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: les voy a hacer caso. Ustedes tienen la razón. Creo que ustedes quieren el bien para mí. Creo que ustedes están en lo correcto y yo estoy equivocado. No, no es eso lo que dice. Miren lo que dice Pablo: ¿qué hacen llorando? Quebrantándome el corazón. Este llanto era muy común porque lo despidieron en cada ciudad con llanto. Pero escuchen, IFG, ahora este llanto no viene de las personas que lo habían despedido. Este llanto viene de las personas que estaban con el apóstol Pablo y habían sido parte de su ministerio, parte de su tiempo. Eran sus amigos, como diríamos en Guayaquil, eran sus panas. Y Pablo les pregunta: ¿qué hacen llorando, quebrantándome el corazón? Porque estoy listo no solo a ser atado, como bien profetizó Agabo, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. ¿Sería Pablo desviado por sus amigos de la sencilla senda del deber? Y repito, eran sus amigos. Hicieron difícil que Pablo fuera fiel a la voluntad interna del Espíritu Santo, pero no se dio. Pablo sabía las consecuencias resultantes de la decisión. Él no estaba ajeno. Tanto sus compatriotas, sus compañeros, como él sabía lo que le esperaba. Un hombre siempre debe actuar de acuerdo con la luz interna que el Espíritu Santo le pone en su corazón, sin aceptar los asuntos exteriores que las personas puedan demandar de ti. Por lo tanto, la convicción que tengamos siempre se complace en sacar lo mejor de nuestra conducta. Seamos honestos, sinceros. Muestre cuánto fracaso cristiano se debe realmente a ceder ante las tentaciones que nos impiden llevar a cabo nuestras convicciones. Más de 1,500 pastores en los Estados Unidos mensualmente abandonan el púlpito. El rey Saúl no pudo soportar la presión y terminó siendo destituido de su reinado para siempre. Pablo les dice a ellos: ¿qué hacen llorando, quebrantándome el corazón? No es momento de llorar, es momento de animar a este hombre. Asimismo, Pedro también trató de obstaculizar a Cristo, pero este recibió una severa respuesta. En Mateo 16, 21 al 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, a donde mismo iba Pablo, y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, Pedro más inteligente que Jesús, porque Jesús lo dijo en presencia de todos. Me imagino a Pedro: dedícame un tiempo, maestro, quiero conversar con usted. Sí, Pedro, dime. Estás equivocado. Lo que tú has dicho que ni te acontezca. Comenzó a reconvenirle: oye, piensa lo que estás diciendo, Jesús. Piensa lo que tú has acabado de decirnos, cómo que tú tienes que morir. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca.
Ahora, detengámonos acá un momento, IFG. ¿Es malo lo que Pedro dijo? No. Pero sabía que la muerte de cruz era para los malditos. Él había vivido la conducta de Jesús. Pero lo que pasó es lo siguiente, que debido a la vista que el apóstol Pedro tenía en ese momento, era muy minúscula a la convicción que el Espíritu Santo había puesto en Jesús. Y aún por ese amor bueno o esa buena intención del apóstol Pedro en ese momento, Jesús no lo trata de otra manera que no se merecía él. Y le dice en el verso 23, quítate delante de mí, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Y se lo dijo a Pedro porque Pedro fue quien tuvo el valor de llamarlo aparte. Quiere decir que cuando Pedro hizo así para el lado, no estaba Tomás, no estaba Bartolomé, no había nadie. Se lo dijo a él, que fue quien lo llamó. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones, Pedro, tú la mirada en las cosas de Dios, sino en la mirada en las cosas de los hombres? La expresión de Pedro, Jesús la vio como una expresión del mismo infierno. Morir por el evangelio y su causa no está en la mente de los que ponen las cosas, la mirada en las cosas materiales. Eso no forma parte. Imagínense ustedes. Se les ha enseñado a las personas hoy en el siglo XXI que sufrir por Cristo no forma parte de las bendiciones espirituales que el Espíritu Santo ha prometido para nosotros. Por eso es que somos altamente algofóbicos. Porque el sufrimiento no forma parte. Por el evangelio no forma parte. Leemos, vivimos y hemos visto en dibujos animados que Cristo fue a la cruz y murió, y que Él dice que todo aquel que quiera ser su discípulo debe cargar su cruz, pero yo creo que eso no es tal cual como Jesús lo describe, y que el sufrimiento no forma parte de nuestro camino, de nuestro peregrinar hacia el cielo. Por eso es que muchos son engañados con falsas enseñanzas, y cuando llega el momento del sufrimiento, muchos rehúsan continuar en los caminos del Señor porque su fe no fue fundamentada bajo los principios de aprender a sufrir por causa del evangelio. Como si Jesús, cuando fue llevado a la cruz, lo subieron en un Audi con aire acondicionado y lo llevaron a la cruz, le pusieron anestesia para que los clavos no le dolieran. No es así. Tanto Pablo como Jesús no tenían la mirada en las cosas de la tierra. Tanto Pablo como Jesús tenían la mirada puesta más allá de la eternidad. La muerte para nosotros no debe ser ningún impedimento. Y aunque parezca un poco esto descabellado, aunque parezca un poco loco, hay momentos en mi vida que anhelo la muerte. Lo digo con toda convicción, porque sé que lo que me espera es mucho mejor de lo que estoy viviendo. Y el apóstol Pablo le pasó también lo mismo. Había momentos en su vida que él ya deseaba estar con Jesús. Así también hay momentos en mi vida en los cuales yo me siento que deseo estar con Jesús. De este ejemplo, Pablo debería enseñar a nosotros. Y si sabemos claramente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pablo no se dejaba persuadir, o sea, no se dejaba de convencer de la verdad que le había revelado el Espíritu Santo en cada ciudad por la cual él pasaba. Vamos a contextualizarnos por un momento. Vamos a ir a la casa de Felipe, todos nosotros como latinos, y vamos a estar ahí escuchando. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos cuestionado la decisión del apóstol Pablo? ¿Por qué tú me reprendes si estoy haciendo un bien por ti? ¿Por qué tú me reprendes estas lágrimas que son lágrimas naturales? Le están diciendo que lo van a matar. Pero para colmo, quien se lo está diciendo es un profeta que había profetizado un hambre, y esta hambre vino, de lo cual todos los que estaban allí eran testigos. Hechos 11:28. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría
una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. El apóstol Pablo tuvo que llevar ofrendas, alimentos, y parte de su ministerio también consistió en la ayuda que esto provocó, que esto llevó a cabo. El testimonio era de un profeta. El testimonio de un profeta, el testimonio de los hermanos y la conciencia del apóstol Pablo aseguraban que le esperaba un sufrimiento en Jerusalén. Pero hablando de la obra del Espíritu Santo, fue el mismo Espíritu Santo que le había prohibido predicar en Asia y en Bitinia. Abre tu Biblia en Hechos, un poco más atrás, 16, 6 al 7. Y atravesando Pablo Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tiempo después, Pablo va, pero en ese momento el mismo Espíritu le dijo: no vayas a Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. Ahora el mismo Espíritu Santo le estaba indicando por medio de los siervos que eran guiados por ese mismo Espíritu Santo que le esperarían aflicciones en Jerusalén. Hechos 20, 22 al 23. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén. Lo que quiere decir que no era la voluntad del Espíritu prohibirle a Pablo que fuera a Jerusalén, porque si hubiese sido la voluntad del Espíritu, se lo hubiera prohibido, como se lo prohibió cuando él quiso ir a Bitinia. Y Pablo dice acá: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El mismo Espíritu que le prohibió ir a Frigia, Bitinia, Asia, es el mismo Espíritu Santo que le está confirmando al apóstol Pablo que le esperan prisiones y tribulaciones, pero que no le dice bajo ningún concepto: detente, no vayas a Jerusalén, porque si hubiese sido la voluntad del Espíritu Santo, es suficiente con estos versos que nosotros seamos capaces de comprender que Dios le hubiese prohibido al apóstol Pablo ir a Jerusalén. No, eso está claro. ¿Qué más necesitaba Pablo? Muchas veces las cosas que pone el Espíritu en la mente de sus siervos son difíciles de entender y fáciles de cuestionar. El Espíritu Santo no solo nos guía a disfrutar las bendiciones materiales. El Espíritu Santo también prepara nuestros corazones para sufrir y sufrir bien, y sufrir las aflicciones que provienen por predicar el Evangelio. Gracias al Espíritu Santo fue que el apóstol Pablo se pudo preparar y llegar a Jerusalén con toda la convicción que el mismo Espíritu había puesto y nunca se lo prohibió. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas. De manera que nosotros también debemos entender que la obra del Espíritu Santo en nosotros no se limita solamente a lo que nosotros queremos disfrutar del Evangelio, sino también que nos da poder, convicción, nos sostiene para soportar los momentos difíciles que podamos estar pasando y que sí o sí vamos a pasar por causa muchas veces de esperar en la voluntad del Señor. Pablo les dijo: estoy dispuesto. Y esa disposición se la puso el Espíritu Santo en su corazón. Estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. A los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso número 10, miren lo que Pablo dijo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Tú te imaginas lo que es llegar a ser semejante a Cristo en su muerte? ¿Qué doctrina de la prosperidad encajaría aquí? Ninguna. En ninguna. Estos eran los ideales del apóstol Pablo en su vida. Pero por favor, meditemos una vez más, porque les dije que nos íbamos a contextualizar. Miremos quiénes eran los hombres que acompañaban al apóstol Pablo. Hechos 24. Y lo acompañaban Sópater de Berea,
Aristarco, segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Todas estas personas escribieron una historia por el Evangelio. Hermanos, no estamos hablando de cualquier persona. Estos 7 hombres eran hombres de Dios. Quienes estaban persuadiendo al apóstol Pablo eran hombres de Dios, no eran cualquier persona. No eran personas que venían un domingo, 3 no. No eran personas que ayunaban de vez en cuando, cada 90 días, como nosotros ayunamos acá. Eran personas que se reunían cada primer domingo, eran personas que estaban al lado del apóstol Pablo, eran personas que veían cómo maltrataban al apóstol Pablo, eran personas que pagaban un precio muy alto, por lo tanto, sentido común, eran dignas de escuchar. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de personas que pagaron un precio por predicar el Evangelio. Además, las personas que acompañaban al apóstol Pablo habían vivido con él parte de su ministerio, habían sido sus discípulos. También estaban conscientes del precio que había que pagar por el Evangelio. Repito, IFG, eran personas dignas de escuchar, de meditar en lo que ellos estaban diciéndole al apóstol Pablo. Por lo tanto, uno de los problemas que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo ese día en la casa de Felipe el evangelista es el que sus compañeros entendieran que ya el Espíritu Santo había puesto la convicción interna de padecer por Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo les reprocha su actitud. ¿Por qué están llorando, quebrantándome el corazón? Recuerden esto: no solo se paga el precio de sufrir por Cristo, sino también el precio que cuestionen tus convicciones cuando el Espíritu Santo te las ha puesto en la mente y el corazón. Repito esto: no solo se paga el precio de sufrir por Cristo, sino también tienes que pagar el precio que cuestionen tus convicciones cuando el Espíritu Santo te las ha puesto en tu corazón y en tu mente. Pablo no se dejó persuadir por esas personas, ni por sus compañeros de viaje. Las lágrimas que brotaron de muchos ojos no ablandaron el corazón del apóstol Pablo para dejar de ir a Jerusalén. Así que ellos llegaron a la conclusión siguiente. Verso 14, Hechos 21. Como no se deja persuadir, nos callamos, diciéndonos que se haga la voluntad de Dios. Llegaron a esa conclusión. No discutieron, pero vieron que no podían hacerlo cambiar. Este hombre no negocia nada. Es indetenible. Hágase la voluntad del Señor. A menudo es más fácil, es más difícil lidiar con las debilidades de los demás que con las tuyas propias. Repito esto: a menudo es más difícil lidiar con las debilidades de los demás que con las tuyas propias. Esto me recuerda cuando nosotros en el 2018 no teníamos este local. Nosotros nos congregábamos en un taller de una familia. La iglesia comenzó a crecer numéricamente de 30 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 94, y llegamos a reunirnos en un lugar donde cabían 60 y pico personas, no más, porque esas eran las sillas que teníamos. Hubo domingo que llegamos hasta 110, 115, hasta 120 personas. Había que buscar un local. Para colmo, todos sabemos que en el 2020 lo que aconteció, se engrosó un poco más el llamado. Ya no podíamos meter 100 y pico de personas en un lugar donde cabían solamente 60. Había un virus. Y habíamos estado orando, y habíamos estado recolectando ofrendas para el futuro local. Así que las personas comenzaron a buscar un local porque todos querían congregarse. Pero muchos comenzaron a buscar el local no de acuerdo a la visión que años atrás el Señor me había dado. Así que yo entré en muchas reuniones a ser cuestionado. Buscaban este local, yo decía no. Buscaban este otro, decía no. Y hasta el punto que parece que al pastor no le conviene ningún local.
Había algo que no había surgido de la noche a la mañana. Había algo que se llamaba instituto, que no podía hacerlo en cualquier local. Mi visión no era pequeña. Mi visión no estaba en un taller, en una cosita pequeñita. Esa no fue mi visión en el 2015. Tú no lo podías entender. Tenía que ser cuestionado. Pero si hubiese cedido, esto no lo hubiésemos tenido. Y muchos de ustedes no iban a estar acá porque no cabían. A veces hay que pagar el precio, no solamente por tus convicciones, sino por lo que Dios puso en ti. Tienes que pagar el precio de que otros te cuestionen, porque es algo únicamente del Espíritu Santo en tu vida. El amor puede tener buenas intenciones, pero no siempre apunta al camino de Dios. Hay que estar dispuesto a pagar un precio. Cuando Martín Lutero se dirigía a Worms, le rogaron que no se aventurara a esa escena tan peligrosa porque lo estaban esperando para matar. Y Martín Lutero dijo: si hubiera tantos diablos en Worms como tejas en el techo, yo iría. Y Martín Lutero fue, y gracias a eso hoy nosotros podemos decir que la Reforma se levantó, porque un hombre no claudicó ante las amenazas y la lógica que sus amigos y compañeros le habían puesto. También Jesús, cuando estaba a punto de morir, sabiendo que iba a morir, no se resistió a la voluntad de sufrimiento. Lucas 22, 41 y 42. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es tu voluntad, Señor, aparta de mí este sufrimiento que me espera. Jesús sabía que era lo que le esperaba. Jesús sabía la magnitud del dolor cuando los clavos pasarían su carne. Él lo sabía. Él era Dios. Aún así, no claudicó, y como resultado, Cristo viene a morir a la vida de aquellos creyentes que Él hace pasar por medio del Espíritu de las tinieblas a la luz, para que también tengan esa convicción cuando les toque el momento de morir y sufrir por Cristo. Como también digo, la ausencia visible de Cristo en tu vida y de la obra del Espíritu Santo hará que tú claudiques ante cualquier aflicción que llegue a tu vida. La muerte a mí nunca me separará del amor de Cristo, jamás, porque Él venció la muerte. No podemos escapar, porque la muerte es lo que nos lleva a la eternidad. No piensen que estoy alegre con la muerte. Me cuido, hago ejercicio, tomo agua, trato de comer sano, no como de noche, pero no puedo escapar de la muerte. El día que llegue, llegará. Mientras tanto me cuido, pero con la conciencia clara que la muerte es lo que me va a llevar a los pies de Cristo. Pablo y sus compañeros fueron hospedados por hermanos y hermanas a lo largo de su viaje. Llegaron a casa de Mnasón, y esto nos enseña la importancia del hogar cristiano, la convicción de hospedar a una persona que había estado resuelta en su vida morir por Cristo y sufrir, aún sabiendo y escuchando que le esperaban a esa persona y a ese equipo que iba a hospedar en su casa las aflicciones en Jerusalén. IFG, amada IFG, cuando sabemos que el Espíritu Santo es el que ha puesto en nuestros corazones padecer por Cristo, Él se encargará de darnos la convicción de morir y sufrir por Cristo. Por tanto, mi amada iglesia, para poder adquirir convicción, debemos llevar una vida en el Espíritu. Debemos estar sumergidos en su palabra. Debemos estar llenos y saturados de su presencia. Quiero darte 4 aplicaciones de estos 16 versículos para que tú puedas meditar en ellas en esta semana. Número 1, no cedas. Y puse lógica, porque muchas veces cuando nos presentan la lógica, como que tambaleamos, porque es una cosa lógica: te van a matar, no tienes que ir. No cedas.
ante la lógica de los que están a tu lado cuando tratan de persuadirte a que no hagas lo que debes hacer por la causa de Cristo. Muchos y muchas tienen cónyuges que no son creyentes. Ante la lógica de los compañeros de trabajo, divórciate, no sufras, llevas tiempo, no claudiques, no cedas. Tú sabes que el matrimonio es una institución creada por Dios. Aquellos que quieren servir al Señor, no cedas ante la lógica que te puedan presentar. Número 2, vive una vida llena del Espíritu Santo. Vive una vida llena del Espíritu Santo para que no seas persuadido a salir de la voluntad de Cristo. No podemos estar jugando al Espíritu y al pecado. Así se nos doblarán las rodillitas en la primera aflicción pequeñita que tengamos que pasar. Una vida en santidad como llevó el apóstol Pablo y como la que nos pide la Biblia es lo que nos dará fuerza para sufrir y sufrir bien. Número 3, no sientas temor cuando tienes que padecer por Cristo. No sientas temor, porque Él te dará las fuerzas en medio de las aflicciones. Y cuando digo no sientas temor por sufrir por Cristo, eso no tiene nada que ver con malas decisiones, sino es sufrir por Cristo. Ahora escuchen la cuarta y última. Recuerda que tu vida y tus padecimientos ayudarán a otros en sus momentos de debilidad a cumplir la voluntad de Dios. Recuerda que tu testimonio servirá de inspiración a otras personas. El sufrimiento, no piensen que es algo individual. El sufrimiento nuestro es una escuela, es una asignatura que otros están tomando notas. El sufrimiento del apóstol Pablo ayudó a esos hombres, sumó más hombres para llegar a Jerusalén y ver cómo Pablo tenía que sufrir. Tu sufrimiento, tu aflicción, tu debilidad, tu flaqueza, tu fortaleza, tienes que verla como una asignatura que otros tienen que tomar, para cuando a ellos les llegue el momento de sufrir, puedan acordarse de ti, que no claudicaste y que seguiste luchando y terminaste bien. Que el Señor selle esta palabra en tu corazón y oro para que esto acontezca en tu vida. Padre, gracias te damos.